Yara, ¿puedes ponerlo en presentación, por favor? Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En este momento nos ha tocado hacer el tema de colgajos pediculados y colgajos libres. Como expositoras tenemos a Alvarado y a mí, Batallanos Chipa Charelí y mi persona, Sánchez Flores Dalí. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar sobre la anatomía. Siguiente. Vamos a ver que este va a tener territorios vasculares, en los cuales los colgajos cutáneos son también fasciocutáneos porque dependen de las mismas perforantes. Por lo tanto, vamos a tener un territorio anatómico, un territorio dinámico y un territorio potencial. En el territorio anatómico, vamos a ver que el territorio que irriga un vaso y la extensión de todas sus ramas antes de que se produzca ninguna anastomosis con otros vasos vecinos. En el territorio dinámico, vamos a ver que es básico definir la línea divisora de McGregor y la de Morgan. Al ocluirse una arteria, los vasos vecinos van a extender su territorio a un área vascular de menor presión mediante un sistema de anastomosis. Y en lo que es el territorio potencial, vamos a ver que los cambios musculares en esta zona es desconocida y multifactorial, aunque se pueden originar en los diferentes niveles de profundidad a los que se van a hallar los sistemas vasculares de la piel y sus diferentes redes anastomóticas. Siguiente, por favor. Como podemos ver, acá está la imagen del territorio vascular anatómico, del dinámico y del funcional. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar del sistema vascular cutáneo directo. Ya que es el sistema vascular, vamos a ver que es un conjunto de arterias y venas específicas que van a circular en el plano graso del tejido celular subcutáneo, que van a estar paralelas a la superficie de la piel. Acá vamos a encontrar lo que es el colgajo cutáneo patrón axial, donde vamos a ver que se van a emplear colgajos pediculados como en isla o libres. Siguiente, por favor. En el sistema vascular musculocutáneo, vamos a ver que consta del músculo correspondiente y una isla cutánea que lo acompaña. Va a estar irrigada por las ramas perforantes verticales que van a provenir de la arteria muscular. Esta isla cutánea no puede sobrepasar el borde muscular más de 3 centímetros. Vamos a ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos el sistema vascular fasciocutáneo. Estas se basan en arterias que pasan entre los sectos intermusculares e intercompartimentales para que puedan alcanzar lo que es la fascia profunda y posteriormente llegar a lo que es la fascia superficial y la piel. Como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. 2. Definición. Siguiente. Ya vamos a hablar un poco de las definiciones. Primero el colgajo. El colgajo vamos a ver que es un segmento de tejido que es transferido con su propio aporte sanguíneo, a diferencia del injerto que se revasculariza desde el lecho del receptor. ¿Qué es un pedículo? Vamos a ver que va a ser la base del colgajo que va a contener el aporte sanguíneo. Colgajo pediculado, vamos a ver que permanece unido a su aporte vascular original. Y el colgajo libre va a ser aquel que va a estar completamente desconectado de su aporte vascular y va a ser reconectado a los vasos receptores usando una técnica microvascular. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un colgajo en la imagen. Siguiente. Acá podemos ver también otra imagen que es un colgajo pediculado, si no me equivoco. Pediculado. Siguiente. Y acá encontramos lo que es un colgajo libre.
Siguiente, por favor. Ya, 3. ¿Cómo seleccionar un colgajo? Selección de un colgajo específico. Siguiente. Vamos a ver que diversos factores van a determinar la selección de un determinado colgajo. Primero vamos a tener que el músculo debe ser adyacente al defecto, excepto de los colgajos microvascularizados. Vamos a ver que también el colgajo debe tener suficiente tamaño y volumen para poder cubrir el defecto tras el desbridamiento completo del mismo. Acá encontramos el colgajo musculocutáneo o mioadiposo. Este se va a utilizar para cubrir un defecto profundo y en muchas ocasiones se debe cortar el nervio motor para poder evitar la contracción muscular y el dolor a largo plazo después de ser puesto. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos que el músculo debe ser prescindible y también va a ser importante conocer previamente el estado del pedículo vascular del colgajo. Ya este se va a realizar mediante una arteriografía preoperatoria, ya que aquí vamos a conocer la variabilidad anatómica de la irrigación muscular del pedículo vascular. Luego también otro factor es la morbilidad de la zona dadora, que es otro factor para tener mucho en cuenta, ya que las zonas dadoras de los colgajos musculares suelen cerrar directamente, dejando una cicatriz aceptable. En cambio, en los musculocutáneos puede ser necesario un injerto cutáneo. Siguiente, por favor. Como aquí podemos ver la imagen, ¿no? Donde acá se le ha hecho una arteriografía para poder saber el pedículo vascular. Siguiente, por favor. Acá también encontramos lo que son los vasos reflectores en la imagen A. Luego tenemos la fijación del colgajo en la imagen B. Y en la C ya tenemos la aplicación de lo que es el injerto de piel parcial. Siguiente. Ya. Otros factores, tenemos también que el territorio cutáneo del colgajo debe tener una textura adecuada, ya que en los defectos en plantas y palmas van a ser, son zonas sometidas a presión. Y en lo que es en el defecto intraoral, se va a utilizar un colgajo musculocutáneo, ya que este puede presentar problemas del crecimiento piloso. Y otro factor que tenemos que tener en cuenta es que el estado general del tejido del colgajo va a ser importante, ya que la irradiación o el traumatismo previo va a aumentar las posibilidades de fracaso. Y también que los vasos periféricos que discurren por los pliesos térmicos y subtérmicos pueden estar obliterados. Siguiente, por favor. Ya. Otros factores es que la flexibilidad del colgajo es inversamente proporcional al grosor de la capa del tejido subcutáneo. También si es necesario, se debe restaurar la sensibilidad o la función motora, ya que estos van a ser adecuados en un determinado número de colgajos. Vamos a ver que la sensibilidad del colgajo es esencial en zonas de presión para evitar las recidivas y también se puede utilizar colgajos musculocutáneos inervados, como el colgajo neurosensitivo del tensor de la fascia lata. También tenemos que tener en cuenta que como factor es que los colgajos musculares deben estar cubiertos por injertos cutáneos que van a tener una sensibilidad disminuida. Entonces, si el músculo subyacente permanece inervado, la sensibilidad, la presión va a estar preservada. También vamos a ver si se requiere un hueso vascularizado, vamos a utilizar lo que son los colgajos osteomusculocutáneos. Siguiente, por favor. Como acá podemos ver, un colgajo que se va a hacer. Siguiente, por favor. Allá. Es un colgajo en hacha que va a cubrir una úlcera. Siguiente, por favor. Y acá ya podemos ver el posoperatorio. Y la evolución a un año del posoperatorio. Ya. Clasificación. Siguiente. Ya.
Vamos a hablar sobre la clasificación de los colgajos musculares y musculocutáneos. Basándonos en la anatomía vascular, Mates y Nahai van a establecer en 1981 una clasificación que diferencia los músculos entre sí, según las relaciones anatómicas que establecen con sus pedículos vasculares, teniendo en cuenta las siguientes características, que va a ser, primero, el origen regional del pedículo, segundo, el número y tamaño de los pedículos, tres, la localización del pedículo con relación al origen e inserción del músculo, y cuatro, los patrones angiográficos de los vasos intramusculares. Siguiente, por favor. Como podemos ver, acá tenemos la clasificación. En el tipo 1 vamos a encontrar que un pedículo va a ser que los músculos de este grupo van a tener un único pedículo vascular. Luego tenemos al tipo 2, como vemos en la imagen. Acá vamos a encontrar un pedículo dominante y varios pedículos menores. Acá el pedículo dominante puede mantener todo el músculo y también nos va a permitir lo que es la sección de los pedículos menores. Este tipo 2 va a ser el más frecuente. Luego tenemos al pedículo 3, que vemos en la imagen. Acá encontramos dos pedículos dominantes y va a poseer, y este músculo va a poseer dos pedículos principales de orígenes diferentes. Estos músculos pueden sobrevivir con solo uno de los pedículos. Luego tenemos el de tipo 4, como vemos en la imagen. Acá encontramos múltiples pedículos segmentarios. Acá cada pedículo va a irrigar un segmento del músculo. Y algo importante aquí es que la sección de más de 2 o 3 pedículos puede causar la necrosis distal del músculo. En lo que es el tipo 5, vamos a encontrar que aquí los músculos de este grupo van a tener un pedículo dominante cerca a la inserción muscular y varios segmentarios cerca del origen. Entonces, el músculo puede vivir tanto del pedículo dominante como del grupo de pedículos segmentarios. Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de que en el ejemplo, en el de tipo 1 vamos a encontrar un único pedículo vascular, lo encontramos en lo que es en el aductor del quinto dedo de la mano, en el primer interóseo dorsal, en el vasto lateral, en el aductor corto del pulgar, en el gastrocnemio, en el anconio y en el tensor de la fascia lata. En el de tipo 2 encontramos que, como ya les expliqué, es un pedículo vascular dominante y varios pedículos menores. Lo encontramos en el aductor del quinto dedo, en el flexor cubital del carpo, en el sóleo, en el aductor del primer dedo del pie, en el flexor corto de los dedos, en el trapecio, en el bíceps femoral, en el gracilis, en el vasto medial y la brachiorraquial. En el tipo 3 encontramos los dos películas dominantes en el glúteo mayor, en el pectoral menor, en el temporal, en el intercostal, en el recto del abdomen, en el orbicular oral y en el serrato anterior. En el tipo 4 encontramos múltiples pedículos vasculares segmentarios, como es el extensor largo de los dedos del pie, en el oblicuo externo, en el extensor largo del primer dedo del pie, en el sartorio, en el flexor largo de los dedos del pie, en el tibial anterior y en el flexor largo del primer dedo del pie. Y como último tenemos el tipo 5, que encontramos un pedículo vascular dominante y pedículos secundarios segmentarios. Lo encontramos en lo que es en el dorsal ancho, en el oblicuo interno y en el pectoral mayor. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la clasificación, para la clasificación de los colgajes faciales y los fasciocutáneos, vamos a tener la clasificación de Matis-Nehai, en cual se basa de acuerdo al aporte sanguíneo. En el tipo A vamos a tener los cutáneos directos, en los cuales se va a demostrar un pedículo con origen en un vaso regional importante en el cual va a discurrir inicialmente por debajo de la fascia profunda y posteriormente superficial a la misma. Esto para dar un buen número de perforantes cutáneos. Frecuentemente este tipo de colgajo ser denominado colgajo axial. El tipo B, o subcutáneo,
también llamados intermusculares, van a ser todos los colgajos fasciocutáneos cuyo pedículo vascular circula entre los músculos desde su origen hasta la piel. Y en el tipo C, los musculocutáneos o la perforante musculocutánea, esos van a ser los colgajes que van a viajar a través del músculo para irrigar la fascia profunda y la piel subyacente. Siguiente. También tenemos la clasificación de Cormack y Lamberti, que también es según la vascularización. El tipo A van a ser los colgajos que se nutren de múltiples vasos fascicutáneos pequeños procedentes de diferentes ramas cutáneas, musculocutáneas y septocutáneas, estas orientándose en paralelo al eje del plexo facial en dicha zona. El tipo B, estas se van a basar en una perforante única de tamaño moderado y que va a ser constante en presencia y localización. Estos colgajos pueden usarse como colgajos pediculados en isla o libres. El tipo B modificado, el cual va a ser una variante en la cual la perforante se va a diseccionar hasta alcanzar el vaso principal, del que es rama para facilitar la micronostomosis al aumentar la longitud y el calibre del pedículo. Y el tipo C, estos van a estar basados en múltiples perforantes pequeñas a lo largo de toda su longitud, pero van a incorporar no solo al septo por donde circulan, sino también a una porción del vaso principal del cual derivan. Siguiente. Los colgajos pediculados. No, aquí tenemos a los colgajos musculares y musculocutáneos, ¿no? Cuando el músculo puede transferirse solo, se va a llamar colgajo muscular, o cuando se va a transferir con la piel subyacente, se va a llamar colgajo musculocutáneo. Las indicaciones para este tipo de colgajo van a ser que los colgajos musculares son útiles cuando se necesita una reconstrucción más voluminosa, un relleno del espacio muerto, la necesidad de tejido con un aporte sanguíneo abundante debido al riesgo de infección o una perfusión pobre y la restauración de la función motora. Siguiente. Las modificaciones de los colgajos musculares y musculocutáneos, ¿no? Acá tenemos las técnicas de reconstrucción, las cuales se deben tener en cuenta de acuerdo a los requerimientos de las funciones especializadas de la zona lesionada. Eso como restaurar el soporte esquelético, proporcionar sensibilidad y restaurar la función muscular de la zona afectada. Las ventajas que van a tener este tipo de colgajo van a ser que van a poseer un rico aporte sanguíneo, el pedículo vascular suele encontrarse lejos del defecto a reparar debido al arco de rotación y a la longitud del músculo. El músculo se puede moldear para conseguir la forma o el volumen deseado. Esto debido a la buena vascularización, va a ser resistente también a la infección bacteriana. La reconstrucción suele necesitar solo un tiempo quirúrgico. La recuperación de la función motora, tanto motora como sensorial, puede conseguirse solo con algunos colgajos. Las desventajas va a ser que el defecto de la zona donante puede causar un déficit funcional, el aspecto inestésico de la zona donante en algunos casos, y en ocasiones el colgajo aporta demasiado volumen, dejando un resultado estéticamente inaceptable. También los colgajos musculares y los musculocutáneos pueden atrofiarse y dejar de dar una cobertura fiable, así como la pérdida de estos colgajos puede producir grandes deformidades. Siguiente. De este tipo de colgajos tenemos al recto abdominal, el cual va a ser un músculo de tipo 3 que aporta irrigación a gran cantidad de tejido adiposo y cutáneo abdominal. Eso va a ser suministrado por dos pedículos dominantes, la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior profunda. Esta se va a usar generalmente en la reconstrucción mamaria como isla cutánea transversal situada en la región infraumbilical, ¿no? El TRAM o colgajo miocutáneo transverso del recto abdominal va a ser de elección para la reconstrucción mamaria. Las ventajas va a ser que aporta suficiente volumen de tejido, proporciona buena calidad de la piel, y las ventajas que tiene riesgo de hernia abdominal. Puedes poner el video, por favor, Yera.
Ya, como se observa en el video, primero hace una señalización de los pedículos vasculares libres, marca la línea alba, la cual va a dividir los dos músculos rectos del abdomen y la línea semilunar. Además, marca toda la longitud del músculo recto del abdomen y las intersecciones tendinosas, ¿no? Luego hace la incisión de la piel, después hace la incisión de la vaina de recto anterior y la disección del músculo de la vaina de recto posterior, haciendo una división del extremo superior del músculo recto del abdomen, ¿no? Para después ya hacer la exposición del pedículo epigástrico. Ahí se puede señalar, se puede ver los pedículos, pues en este caso es el recto del abdomen, el cual se va a llevar a la mama. Ahí están haciendo la transferencia del colgajo. Y así es el resultado de cómo queda el tram, ¿no? De ahí tenemos al pectoral mayor, este va a ser un músculo tipo 4, el cual tiene una irrigación dependiente de la arteria pectoral, rama de la arteria torácico-acromial y sus venas acompañantes. Este músculo va a ser de elección para cobertura de defectos en la región cervical inferior y tercio superior del esternón. Se usa porque tiene abundante vascularización, un territorio anatómico de piel amplio, tiene mejoras en el arco de rotación, aumento de la masa y la capacidad para transferir dos superficies epiteliales de recubrimiento interior y exterior, ¿no? En esta se hace una isla de piel, la cual se va a posicionar sobre el músculo pectoral mayor en la línea del curso de la rama pectoral de la arteria torácico-acromial para asegurar el pedículo y su adecuada longitud. La distancia entre el borde superior de la isla de piel y el borde inferior de la clavícula deben ser igual o separar la distancia entre el defecto a cubrir y del borde inferior de la clavícula. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro, resumen, que son los colgajos musculares y los musculocutáneos, ¿no? Donde señalan su clase y sus pedículos dominantes, como el colgajo gastrocnemio, el colgajo del glúteo mayor, el colgajo del pectoral mayor, el del recto abdominal, el colgajo del sóleo y el del trapecio. Siguiente. Las complicaciones, algunas de las complicaciones en este tipo de colgajos va a ser el seroma, la necrosis cutánea superficial, el hematoma, la deficiencia de la herida, una inadecuada cobertura del defecto, una infección, una pérdida total o parcial del colgajo. Generalmente estas complicaciones se van a deber a una mala planificación preoperatoria, a errores en la técnica operatoria o bien a un mal manejo posoperatorio, ¿no? El manejo posoperatorio debe ser adecuado. Se debe evitar presiones en la base del colgajo, vendajes constrictivos y se debe evitar el excesivo movimiento en la zona del colgajo. También se debe observar el color, temperatura y sangrado. Siguiente. Los colgajos faciales y faciocutáneos.
¿no? Cuando la piel se obtiene con la fascia profunda subyacente va a ser llamado un colgajo faciocutáneo, o cuando se va a elevar la fascia sola va a ser un colgajo facial. Preciosa, un segundito. Es faciales. Faciales, ¿cierto? Faciales, no faciales. Faciales es de cara. Faciales es de fascia muscular. Sí, doctor, Ya. es un error de tipeo. Sí, no, que es bastante común, pero es bueno que no se confundan en eso. Ya las indicaciones van a ser cuando hay una necesidad de cobertura fina y flexible, cuando no se desea el volumen de un colgajo muscular. En los casos donde se van a prever procedimientos secundarios bajo la fascia, los colgajos de fascia son más fáciles de obtener durante una reintervención, ¿no? Y cuando va a ser la mejor superficie de deslizamiento para la cobertura de tendones expuestos. Siguiente. Las modificaciones en este tipo de colgajos se van a usar para adaptar los colgajos a determinados problemas reconstructivos. Se pueden realizar diferentes modificaciones como la expresión tisular, la transposición de colgajos segmentariamente y los colgajos basados distalmente, las transposiciones inversas, las combinaciones de colgajos o colgajos con demora. En la expansión tisular, este va a ser un método para aumentar el territorio cutáneo de colgajos musculares y fasciocutáneos localizados superficialmente, aunque también puede aplicarse a la fascia y a nervios periféricos. El periodo de expansión generalmente se extiende entre 6 semanas y 3 meses. El fenómeno de delay o de demora va a ser una técnica para aumentar la circulación del colgajo y asegurar su supervivencia. Este se puede realizar por medios químicos y también por láser, pero usualmente se lleva a cabo mediante una manipulación quirúrgica del colgajo. Este va a requerir 10 a 14 días de intervalo entre intervenciones. No puede hacerse de dos maneras, por medio de una incisión en la periferia del territorio cutáneo y elevación parcial del colgajo, o por una ligadura selectiva de algún pedículo vascular para aumentar la vascularización del pedículo que vamos a utilizar como eje. Siguiente diapo. Ya. En este tipo de colgajos tenemos el colgajo nasogeniano, el cual se va a localizar sobre el surco nasogeniano. Este va a corresponder a un patrón fasciocutáneo tipo C. Su vascularización va a estar por el pedículo dominante, que va a ser la arteria angular, rama de la arteria facial, y el pedículo menor va a corresponder a pequeños vasos perforantes de la arteria labial superior. Se va a usar como un pedículo distal o proximal, ¿no? Su fundamental opción reconstructiva va a ser en el área nasal. La técnica se puede usar proximal para extenderse por debajo de la comisura oral. Distal, a la disección se inicia a nivel del canto medial del ojo hacia la comisura oral, o también en B o en Y, ¿no? En los pequeños defectos de la región alar de la nariz. Se debe tener precaución porque va a ser necesario dejar la base del colgajo con grosor suficiente para preservar las perforantes cutáneas. Siguiente. Como ahí se puede ver en un colgajo nasogeniano que se usó en un paciente de 79 años, ¿no? Que va a abarcar toda la totalidad de la punta nasal. Siguiente. El colgajo de fascia temporoparietal. Este va a ser un colgajo de tipo A, el cual se va a extender sobre la fosa temporal superficial y la fascia temporal profunda, el cual va a cubrir el músculo temporal. Su vascularización va a estar por el pedículo dominante, que va a ser la arteria temporal superficial, rama de la carótida externa. Se va a usar para proporcionar cobertura de la oreja, la órbita, la fosa anterior de la base del cráneo y el tercio superior y medio de la cara, ¿no? Por la técnica que se va a usar, puede levantarse como un colgajo de fascia o fascia cutánea, incluyendo una isla de cuero cabelludo para la reconstrucción de las zonas pilosas. Y se debe tener cuidado con la rama frontal del nervio facial a nivel del arco cigomático. Siguiente. Ahí se puede ver cómo es un colgajo de la fascia temporoparietal. Siguiente. El colgajo radial del antebrazo. Este va a ser un colgajo de tipo B, en el cual casi toda la piel y fascia de la cara va a entrar el antebrazo desde la fosa antecubital hasta la muñeca, ¿no? Este va a tener dos pedículos, un pedículo dominante, el cual va a ser la arteria radial,
y sus venas concomitantes, así como la vena cefálica, drenaje de un sistema superficial y los pedículos menores. Van a ser las ramas musculocutáneas y la arteria cubital inferior. No se va a utilizar para la cobertura del codo, antebrazo, de la muñeca, la mano y el pulgar. Y la técnica va a ser los cuales van a incidir en la piel, la fascia a nivel distal y se identifican los tendones del brachioradialis y del flexor del carpio radialis. Se debe tener precaución en este tipo de colgajo y se debe realizar un test de Allen previo uso del colgajo y asegurarse mediante el Doppler de la buena circulación de la arteria cubital que irriga la mano. En este caso, tengo un video de cómo es este tipo de colgajos, ¿no? Y ahora le puedes poner. El colgajo chino es alimentado por la arteria radial, de la cual nacen varias pequeñas arteriolas que perforan la fascia antebraquial anterior. Estos pequeños vasos son más abundantes en el tercio distal del antebrazo que en el tercio proximal. Una rama proximal que nace cerca del origen de la arteria radial vasculariza un largo trayecto cutáneo localizado sobre la cara anterolateral de la mitad proximal del antebrazo. El diseño del colgajo lo vamos a hacer sobre el tercio proximal y tercio medio del antebrazo, tomando como eje la arteria radial. La disección del colgajo la vamos a comenzar por el borde cubital, seccionando piel, tejido celular. En este caso la disección del colgajo se va a realizar en forma supraponeurótica, pero puede ser realizada en forma subaponeurótica, tomando la fascia antebraquial sobre el palmar mayor. En este caso la disección supraponeurótica se realiza sobre el palmar mayor hasta llegar al borde radial del palmar, donde vamos a observar las arterias cutáneas. En ese momento se secciona la fascia antebraquial para profundizar la disección y poder arribar a un plano posterior a la arteria radial. En esta disección es necesario ir seccionando las ramas musculares de la arteria radial hacia el palmar mayor. Aquí se observan las arterias cutáneas que van a alimentar a este colgajo, una de las perforantes cutáneas distal, la arteria radial y las pequeñas ramas musculares de la arteria radial hacia el músculo palmar mayor. La otra arteria perforante se continúa la disección hacia distal sobre el eje de la arteria radial para disecar a posterior el pedículo y se finaliza la disección del colgajo por el borde radial del antebrazo, nuevamente sobre un plano subaponeurótico, en este caso por encima del supinador largo. Se realiza la disección y cuando se llega al borde cubital del supinador se profundiza nuevamente la disección, teniendo en cuenta de no lesionar las arterias cutáneas que ya han sido identificadas. Nuevamente, la identificación de las perforantes cutáneas, se liga proximal del colgajo la arteria radial, se secciona una vez que uno se asegura el flujo por arteria cubital. Una vez seccionada proximal la arteria radial, se diseca esta para poder levantar el colgajo con su pedículo. Y aquí tenemos disecado la arteria radial, las arterias cutáneas, colgajo cutáneo, y se continúa con la disección hacia distal de la arteria radial. Todo lo necesario hasta el punto de pivot definido previamente para la cobertura, en este caso a nivel de la cara palmar de la primera falange. Como podemos observar, el colgajo
¿Terminaron los tres? No, doctor, retira. Ah, Está ya. presentada la diapositiva. Ah, ya. Ya. Siguiente diapositiva. Ya aquí es, como en el anterior caso, un resumen de los colgajos faciales y fascicutáneos. La siguiente diapositiva. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar un poco más de algunos colgajos libres. Primero, para empezar, ¿cómo podemos hacer un monitoreo de pacientes cuando no tienen un colgajo libre? Se tiene que realizar una monitorización continua. Idealmente se debe monitorear a estos pacientes en UCI con una entrada total de líquido y salida del catéter urinario con un objetivo de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. También se tiene que supervisar la temperatura, también se debe monitorizar la presión arterial, también se debe realizar una oximetría de pulso. En la observación clínica es muy importante siempre estar supervisando el tiempo de llenado capilar, la temperatura, el color del colgajo, el color a sangre, que se entiende por un rasguño dérmico o pinchazo distante al pedículo. Y todas las secciones del colgajo tienen que evaluarse individualmente. También debemos detectar signos de insuficiencia arterial, como podría ser un aumento de la palidez, la caída de la temperatura, la reducción de la turgencia del tejido o la desaceleración de la capilaridad. O también podríamos observar algún signo de insuficiencia venosa, como un tinte cada vez más rojizo, un aumento de la temperatura, un aumento de la turgencia del tejido o un oscurecimiento. Uno de los primeros colgajos de los colgajos musculares y musculocutáneos sería el colgajo gracilis, que tiene una vascularización tipo 2 de Matthes-Nagai. El pedículo dominante es proximal, acompañado por el nervio motor del obturador. El pedículo vascular dominante sería la rama terminal de la arteria femoral circunfleja medial y el pedículo vascular menor serían las ramas distales de la arteria femoral superficial. Acá los componentes del tejido que se pueden incluir sería la piel, la grasa, la fascia, la rama anterior del nervio obturador, que es motriz y sensorial, y también el músculo. Este colgajo va a ser muy útil en defectos de mediano tamaño, ya que se destaca por una favorable zona dadora, sin secuela funcional y con una cicatriz poco visible, y es muy útil en reparaciones funcionales. En las indicaciones, como un colgajo libre, se puede realizar una cobertura de defectos de tejido blando vascularizado por un pedículo proximal y es conocida su aplicación en la rehabilitación dinámica de la parálisis facial o la más habitual para cobertura de defectos en extremidades inferiores, como vemos en la imagen que se utiliza un colgajo de gracilis para un trauma de tobillo. También otras aplicaciones puede ser la reconstrucción de vagina, de pene, de periné, de lengua, como ya lo dije, la rehabilitación dinámica de parálisis facial, la incontinencia anal y también el plexo braquial. Otro colgajo podría ser también el recto abdominal transverso, que tiene la vascularización tipo 3. Su pedículo vascular dominante es la arteria epigástrica inferior profunda y la vena epigástrica inferior profunda. Acá se puede dividir en 4 zonas circulatorias según su relación con el músculo diseccionado. La zona 1 va a ser la zona localizada sobre el músculo recto transferido en el colgajo y irrigado directamente por las perforantes. La zona 2 sobre el músculo recto contralateral y perfundida por vasos axiales. Y la zona 3, que sería lateral a la zona 1 y también se perfunde por vasos axiales. Y la zona 4, que se halla lateral a la zona 2 y tiene una circulación aleatoria a través del plexo subdérmico. Este colgajo es de fácil elevación y tiene un pedículo de buen calibre y longitud. Las indicaciones como colgajo libre es la técnica de elección en la reconstrucción mamaria y también es un colgajo de opción para defectos de la base del cráneo. El colgajo libre es levantado con la longitud del pedículo epigástrico inferior profundo y con un pequeño trozo de músculo
recto abdominal donde están contenidos los vasos perforantes. Este colgajo va a ser separado completamente del abdomen y llevado al tórax, donde es anastomosado a los vasos toracodorsales o mamarios internos. Y con esta técnica, el defecto de la pared abdominal o zona donante es bastante menor. Y se dice que el colgajo libre posee un índice menor de necrosis grasa y pérdidas cutáneas parciales respecto al colgajo pediculado. Otro colgajo es el dorsal ancho, que tiene una vascularización de tipo 5. Su pedículo vascular dominante es la arteria y la vena toracodorsal. Los componentes de tejido que se pueden incluir son la piel, la grasa, la fascia, una o más costillas con el músculo intercostal. Este pedículo vascular alcanza hasta una longitud de 6 a 12 centímetros y sus vasos tienen un gran calibre, son de fácil disección, tienen un efecto funcional insignificante posoperatorio para el paciente. Como se ve en las imágenes, se prepara la espalda hasta la columna vertebral y se puede incluir el brazo ipsilateral. Se debe identificar el borde anterior del músculo dorsal ancho. Esto se hace identificando el pliegue axilar posterior. Este pliegue axilar posterior consta de los músculos redondo mayor y el dorsal ancho. Se debe hacer una incisión sin tensión en forma de S a pocos centímetros detrás del borde anterior del músculo, y se debe hacer un corte de la piel y del tejido subcutáneo. Luego se tiene que extender la incisión hasta el músculo y se debe levantar el colgajo anteriormente hasta que se identifique el borde anterior del músculo dorsal ancho. Luego se levanta el colgajo posteriormente y superiormente se debe identificar el borde, como se ve en las imágenes, ¿no? Y acá también podemos identificar el pedículo toracodorsal, como aparece en la cara profunda del músculo, y continuar a lo largo de las apófisis espinosas hasta que se libere todo el músculo. Y finalmente tenemos el colgajo libre con el pedículo vascular. En sus indicaciones, como un colgajo libre, tiene la cobertura de defectos que involucran cualquier combinación de tejido blando, músculo y hueso. También se puede usar en la extremidad superior, el tronco, la mama, la pared torácica y abdominal. También tiene algunas aplicaciones adicionales en la reconstrucción de cabeza y cuello, la reparación esofágica y reanimación también de la parálisis facial. Como vemos en las imágenes, aquí hay una elevación del colgajo dorsal ancho y su cobertura del defecto con un material aloplástico. Y estos son los resultados posoperatorios del área receptora y donante. Luego, dentro de los colgajos faciales y fasciocutáneos, tenemos también el radial del antebrazo y su vascularización es del colgajo fasciocutáneo tipo C, donde tiene un pedículo vascular dominante que es la arteria radial. Los componentes que se pueden incluir de este colgajo son la piel, la grasa, la fascia, el tendón del palmar largo, el nervio cutáneo medial, el nervio cutáneo lateral también del antebrazo y el segmento óseo del radio. Este colgajo va a ser ideal para la reconstrucción de defectos que requieren una piel delgada y flexible. Tiene un largo pedículo y también otra opción que nos da es su elemento óseo, el cual otorga desde hasta de 6 a 12 centímetros de hueso del radio. En las indicaciones, como un colgajo libre, tiene para la reconstrucción de defectos en la región de la cabeza y cuello, las extremidades superiores e inferiores, así como también la restauración de defectos de la mucosa oral después de una cirugía ablativa o cirugía de la base del cráneo. Y es una excelente alternativa para la reconstrucción en cavidad oral y defectos faringios. Como se observa en la imagen, aquí el paciente tenía una contractura orbitaria severa y luego se diseñó el colgajo antebraquial radial, luego se hizo el levantamiento del colgajo libre radial, luego se anastomosó y se tuvo el paciente con la órbita reconstruida. Luego tenemos otro colgajo que es el colgajo anterolateral del muslo, que su vascularización es de
con Mark-Lamberti, generalmente tipo C. El pedículo vascular dominante es la rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral. Los componentes que se pueden incluir de este colegio son la piel, la grasa, la fascia lata, el músculo vasto lateral y el nervio cutáneo femoral lateral. Su pedículo vascular alcanza una longitud de hasta 10 a 12 centímetros con vasos de calibre de 2 a 2,5 milímetros, lo que permite realizar anastomosis microvasculares a una distancia aceptable de la zona del trauma y de manera segura. También este colgajo puede ser adelgazado para adaptarse a contornos críticos como en el tobillo y el pie. Y su indicación como colgajo libre es que se utiliza con frecuencia para la reconstrucción de tejidos blandos en la región de la cabeza y el cuello. También después de la resección de tumores en la cavidad oral con defectos de la lengua, la mucosa bucal, el paladar y los labios. Y también en la reconstrucción del segmento faringoesofágico. Y también defectos de tejidos blandos de la base del cráneo, de media de la cara y del cuero cabelludo. Acá podemos observar a un paciente sometido a una glecectomía subtotal, donde luego se planifica y se eleva el colgajo miocutáneo anterolateral del muslo, y luego el paciente a la tercera semana de evolución posoperatoria. Acá tenemos otra utilización del colgajo anterolateral. Luego, dentro de los colgajos óseos y osteocutáneos, tenemos a la fíbula ósea, donde su pedículo vascular es la arteria peronea procedente del tronco tibio peroneo y sus dos venas satélites. Acá los componentes que se pueden incluir son la piel, la grasa, la fascia, preferentemente, el peroné, el nervio cutáneo sural lateral y el segmento del músculo sóleo. Es un colgajo que puede aportar hasta 25 centímetros de hueso. También es un colgajo de muy buen calibre. Es fácilmente adaptable a las reparaciones anteriores y es apto para la colocación de implantes osteointegrados. Indicaciones como colgajo libre: permite reconstruir la totalidad de la mandíbula, sobre todo, y la infraestructura del maxilar superior. Es una excelente opción en reconstrucción de defectos óseos de 6 centímetros o mayores en extremidades superiores e inferiores, independientemente de la causa de la lesión. Como podemos ver en la imagen, después de una resección de un tumor mandibular, se hizo la reconstrucción con un colgajo libre de peroné. Eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, muchachos, me ha gustado bastante la exposición dentro del punto de vista, que han sido bastante claros y bastante, bastante específicos con respecto a lo que son los colgajos. Cabe recordar, bueno, acuérdense que es facial, de fascia, no de facial, de rostro. ¿Ya? Acuérdense bien la clasificación de Nahai, que es muy importante para poder determinar los colgajos musculocutáneos. Dentro de los colgajos fasciocutáneos, realmente el más fácil de obtener es el radial y el inguinal. Y el radial realmente tiene múltiples usos, por lo que es fácil de obtener y es piel delgada. Al igual que el músculo lateral, el anterolateral del muslo, también delgado, pero el radial tiene mejor pedículo que el anterolateral. ¿No? Me parece muy interesante. Los colgajos libres me hubiera gustado que hubieran contado un poquito de la historia de los colgajos libres, desde cuándo se han hecho, y también los colgajos, dentro de los colgajos libres se está haciendo lo que son técnicas de perforantes. ¿Qué significa? Imagínense ustedes que la piel es todo en toda la piel distribuidos tubos transversos que llegan hasta la profundidad, y en esa profundidad está la arteria. Entonces, todo ese trayecto de profundidad hasta la arteria es un vaso perforante. Y en base a ese vaso perforante se obtiene una buena placa de tejido vivo.
confiándonos en lo que son los angiosomas. Entonces, en esa confianza, los colgajos de perforante ya son con uniones microquirúrgicas porque son vasos de 1 a 2 milímetros de ancho, pero que tienen una buena cobertura de territorio de irrigación. Bueno, no hay más que decir, lo han hecho bastante interesante. ¿Alguna pregunta o alguna duda de los compañeros? Bueno, acuérdense que es un territorio anatómico, un territorio dinámico, un territorio, ¿cómo se llama? Potencial. Acuérdense muy bien de eso, porque eso va a ser pregunta de examen. También acuérdense de qué es un colgajo, la definición del colgajo, la diferencia del pedículo, la diferencia con colgajo pediculado y la diferencia con un colgajo libre. ¿Ya? Y por último, cuando me presentaron un colgajo nasogeniano, en la fotografía de paciente mostraron un colgajo indio, ¿no? O un colgajo frontal, no un colgajo nasogeniano. Bueno, listo. Correcto. Me gustaría decirles que hasta acá nomás, pero falta un grupo más. Así que, preparaos y al ataque. ¿Están despiertos? Sí, doctor. Bueno, no me asusten. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a continuación, a mi compañera Tamara y a mí, nosotros que ponemos sobre fisura labiopalatina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición básicamente de fisura del labio palatino, viene a ser un defecto congénito que viene a estar dada por la falta de fusión, lo que viene a estar dado de los maxilares y tejidos blandos durante algunos procesos faciales embrionarios que vamos a ver más adelante, y que son más frecuentemente afectados en lo que viene a ser el labio superior, mandíbula y paladar. Varía la incidencia según la raza. En poblaciones latinoamericanas viene a estar su incidencia es muy elevada debido a que hayan origen asiático, ¿no? Antiguos, ¿no? No solo va a traer consecuencias estéticas, sino afecta diferentes funciones en el niño, depende si bien está comprometida la fisura del labio o ambos, ¿no? O eso puede ser solitariamente labio, paladar o paladar. Y fisuras completas del labio y paladar que van a afectar en los pacientes en cuanto a la alimentación, la audición, respiración nasal y fonación. En las dos terceras personas de todos estos pacientes, pacientitos tienen fisura del labio y paladar. Y le siguen lo que vienen a ser las fisuras aisladas en cuanto al paladar y a las fisuras aisladas del labio. La fisura del labio unilateral viene a ser más frecuente que la bilateral. La fisura del labio y paladar es más frecuente en hombres y la fisura que viene a ser paladar aislada es más frecuente en mujeres. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí vamos a ver un poco sobre la fusión de procesos faciales embrionarios. De la cuarta a la 12 semana va a ocurrir todo este proceso que van a ver, más adelante vamos a ver la etiología, que varios factores van a intervenir para intervenir como se dice, esa aberrancia, ¿no? Embriogénica de genes también, vamos a ver más adelante, que inicia en la formación en la cara alrededor de la boca primitiva o estomodeo que observamos en la imagen al lado derecho, que van a migrar estas células de la cresta neural para una generación, una migración para la formación facial, ¿no? Estas células van a migrar de la cresta neural, arcos braquiales, principalmente del primer arco, para este proceso de embrionarios, para la deficiencia de procesos embrionarios, ¿no? Y la formación de prominencias faciales. El desarrollo va a depender de crecimiento, expansión y fusión. Vamos a desarrollar 3 procesos faciales importantes, que son el proceso frontonasal, como vemos, el color celeste azul, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares que vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Corrección. Son arcos branquiales, no braquiales. Perdón, branquiales, doctor. Ya, correcto. En cuanto al proceso frontonasal, vamos a ver que va a estar formado por la proliferación mesenquimatosa localizada por encima del estomodeo que observamos. Va a formar lo que viene a ser la mitad superior de la cara, el septum nasal, el filtrum labial de la premaxilar y lo que viene a ser el paladar duro anterior. Lo que viene a ser la parte cefálica va a conformar que la frente, y la parte caudal, que eso nos importa, los procesos nasomedianos y nasolaterales. Y lo que viene a estar, las placodas nasales van a dar a las fositas nasales. En cuanto a la parte caudal, que lo dividimos en dos, en los procesos nasomedianos y nasolaterales, el nasomediano nos va a dar lo que viene a ser la formación del dorso de la nariz, el lado interno de los orificios nasales y el filtrum. En el proceso nasolaterales nos va a dar lo que viene a ser las alas de la nariz, el lado externo de los orificios nasales. Siguiente, por favor. En cuanto a los procesos maxilares, van a estar dados por el primer arco branquiales, como dije, me he equivocado. Y luego está limitado lateralmente a lo que viene a estar, como observamos en la imagen, el de estomodeo, separados del proceso nasolateral por el surco lágrimo nasal. Van a formar que viene a ser la mitad superior de las mejillas, en el cual vamos a ver la premaxilar, el maxilar y el hueso cigomático y la parte del temporal. Y las porciones laterales del labio superior, y lo que van a unir y van a formar lo que es el filtrum. Y también el paladar posterior. Siguiente, por favor. En cuanto a los procesos mandibulares, también van a provenir de lo que es el primer arco branquial, que van a limitar por el estomodeo en su parte inferior, la mandíbula y el labio inferior, como observamos en la imagen, son las primeras partes de la cara en formarse. Y van a formar lo que viene a ser la mandíbula, la mitad inferior de las mejillas, la parte de la lengua, las sienes y el labio inferior y el mentón. Siguiente, por favor. Bueno, las que vienen a ser derivadas del proceso frontal, vamos a encontrar lo que es las placodas nasales, que van a formar los rebordes en forma de herradura de la proliferación de la mesenquima. En cuanto a los procesos nasales, vamos a ver que la placoda va a originar a las fosas nasales en su porción central. Y posteriormente, los procesos maxilares van a comenzar a fusionarse y van a dar estos procesos nasales externos, siendo separados solo por un surco, por el surco nasolacrimal. Siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo del paladar, el paladar primario, vamos a tener el paladar primario o anterior o secundario y posterior. En cuanto al primario o anterior, va a proceder el proceso frontonasal, que va a estar formando por la fusión de estas prominencias nasales mediales. Como vemos ahí, ¿no? Representa una pequeña parte del paladar duro del adulto y va a formar parte anterior y de la línea media maxilar superior. Y en cuanto al su secundario posterior, va a proceder las prominencias maxilares, que va a formar las proyecciones mesenquimales de las prominencias maxilares.
Y estas primordios, que son estas células, ¿no? Que van a germinativas, que van a proliferar, van a estar dadas por la parte dura y blanda del paladar. En lo que viene el paladar anterior y posterior se van a fusionar, dejando el agujero incisivo como distintivo de la unión de ambos paladares. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, viene a estar, va a haber factores ambientales, genéticos, en lo cual va ¿cómo se llama? Va a variar estos cambios embrionarios a nivel, ¿no? A nivel cuando la mamá esté gestando. Entonces, viene a estar dado, bueno, la fisura del labio y paladar y de las fisuras aisladas del paladar pareciera ser genéticamente distintas, ¿no? Según la raza, según diferentes etnias. En lo cual viene a ser la fisura del labio palatina, va a representar una condición genética cerca del 25% de los casos presentes de varios genes y un gen mayor, y el 75% restante se presenta como un hecho aislado multifactorial. En esto vienen a estar algunos factores ambientales también, ¿no? Que van a desarrollar, van a afectar el desarrollo normal del labio y paladar, como algunos retinoides, que, bueno, principalmente la isotretinoína, ¿no? Que va a afectar, algunos antiinflamatorios, algunos corticoides, unos relajantes musculares, como la ciclobenzaprina, el tabaco y el alcohol. Se dice que si un progenitor es portador de una fisura labiopalatina, el riesgo para su descendencia es cercano al 3%. Pero si ambos padres son sanos y tienen un hijo con la fisura, el riesgo para el segundo es mayor, ¿no? El 5%. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, vamos a hablar principalmente, bueno, en una clasificación de que lo divide en fisura unilateral y bilateral. Ya que estas son un poco más antiguas, pero una que tiene mayores, que va a, ¿cómo se llama? Estudiar lo que viene a ser la severidad y aparte los componentes afectados, que viene a ser la nasal, labial, palatina, primario y secundario, viene a ser el programa que es el Outreach Surgical Center, que es de Lima, Perú. Entonces, como observamos, ¿no? En esta clasificación lo divide en cuanto al tipo, que viene a ser ABC, leve, moderado y severo. En la leve viene a estar una fisura en lo que viene a ser menor de 5 milímetros, en el moderado entre 5 a 15 milímetros y en el severo mayor a 15. En cada uno de estos leve, moderado y severo se divide en A1, A2, B1, B2, C1, C1. Lo que aquí tenemos que tomar en cuenta viene a ser la rotación del arco de Cupido menor de 30 grados o ya sea mayor, que es el A, ¿no? El 2 en cada uno. Como observamos en la imagen derecha, el arco de Cupido lo tenemos ahí, ¿no? En el labio ahí superior, más o menos arribita. El arco de Cupido se le denomina. Y en cuanto a la clasificación de la fisura unilateral, simplemente lo divide en leve, moderado y severo. En la leve se va a observar un desplazamiento, como vemos en la imagen inferior, en la primera imagen, ¿no? Del lado izquierdo, en desplazamiento horizontal hacia afuera de la punta y el ala nasal en el lado fisurado, que es el lado izquierdo, que se asocia con frecuencia al desplazamiento hacia abajo, pero de forma leve, ¿no? En cambio, en el moderado vemos un desplazamiento en dos ejes, uno de forma horizontal y vertical hacia abajo, por debajo del piso nasal en el lado fisurado, ¿no? De leve a moderado, ¿no? El componente. En cambio, en el severo vemos que hay un desplazamiento de tres ejes, horizontal, vertical y posterior, que es la figura del lado derecho, ¿no? La última. Posterior de la punta y el ala nasal, al lado fisurado. Siguiente, por favor. En cuanto a seguimos con la clasificación, ¿no? De Outreach, que aquí habla ya también de las labiopalatinas bilaterales. También lo subdivide en tipos, de leve, moderado y severo, que aquí toma en cuenta ya también en las formas bilaterales, ¿no? Como leve, que toma en cuenta la columela de 1/3 a 2/3 a la altura nasal. Como observamos, ¿no? En la imagen, la superior derecha, en la base de la columela, afecta, ¿no? Al 1/3 a 2/3 de la altura nasal. El moderado hasta 1/3 de la altura nasal y el severo hay casi una inexistencia de esa columela nasal. Y lo que viene a ser el paladar primario viene a estar afectado por fisura menor de 5 milímetros en el leve, el moderado de 5 a 15 y el mayor a 15.
Y el prolabio, ¿no? El que esté afectado el labio de 2/3 a más de la altura del segmento lateral en el leve. Y en el moderado de 1/3 a 2/3 de la altura del segmento lateral. Y el severo puede estar el prolabio de 1/3 a menos de esta altura del segmento lateral. Y al lado vemos una simple clasificación, ¿no? De lo que viene a ser las fisuras bilaterales, que en aquí de leve, la columela tiene una longitud de 1/3 a 2/3 de esa altura nasal, como vemos en la imagen. En el moderado se ve una columela que llega a medir hasta 1/3 de la altura nasal, y el severo es casi inexistente esa columela, está, ¿no? Las crúas mediales de los cartílagos alares se encuentran desplazadas hacia afuera, formando las partes de las alas nasales, como observamos en la imagen. La estimación de ese componente palatino secundario se realiza en instancia preoperatoria, ¿no? Para la fisura bilateral se considera el componente palatino primario como base de esa clasificación de severidad como leve, moderado y severo. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otras clasificaciones. La clasificación embriogénica de Stark y Kernahan en 1958, que trata sobre las hendiduras de paladar primario, hendiduras del paladar secundario y hendiduras de ambos, paladar primario y secundario. En cuanto a hendiduras del paladar primario, viene a estar dado por los subdivididos, ¿no? Unilateral, mediadas y bilateral. Sí, o sea, se afecta una en la mediana o en ambos lados. En la unilateral viene a ser total o todo, o si no, una pequeña parte, ¿no? En la mediana, viene a ser total, o sea, la premaxilar está ausente, y la subtotal, que solo la premaxilar es una forma rudimentaria, ¿no? Y en la bilateral viene a ser total o subtotal también. En las hendiduras de paladar secundario, bien sabe, ¿no? Total, subtotal, submucosa, en cuanto a ya sea unilateral, mediano, bilateral. En las hendiduras de primarias, secundarias, en cada una de ellas, unilateral, mediana y bilateral, viene a estar dado, si el compromiso viene a ser dado por un total o un subtotal. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación propuesta por el doctor Víctor Beaut, o Beraut, que encontré, de 1970, se incluyen las hendiduras del paladar, que en sí son 4, ¿no? El tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 1 viene a estar, básicamente, solo afecta lo que viene a ser el paladar blando, la hendidura del paladar blando. El tipo 2, la hendidura del paladar blando y duro, que compromete solo el paladar secundario. Y el tipo 3, como observamos en estas pequeñas imágenes, ¿no? El tipo 3, el hendidura completo unilateral desde la úvula, pasando por el agujero incisivo y llegando hasta uno de los lados de la premaxila, que es la figura C. En el tipo 4, la hendidura completa bilateral, desde la úvula, pasando por el foramen incisivo y llegando hasta ambos lados de la premaxila. Esa sería la clasificación de Beaut. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de Davis y Richet en 1922, esa clasificación toma como límite lo que es el alveolo, lo divide en 3. El grupo 1 está dado por las hendiduras prealveolares, que lo subdividen unilateral, mediana y bilateral. Como observamos ¿no? al lado derecho, esas pequeñas imágenes, ¿no? Unilateral de un solo lado, en la mediana casi en la parte media, y en la bilateral ambos lados de las prealveolares. Y el grupo 2, las hendiduras post-alveolares, que conforman el paladar blando y duro, que no están comprometidas. El revuelto alveolar está intacto, y también lo que lo dividen en hendiduras submucosa del paladar, que tiene ese compromiso, como vemos en esa imagen de al lado derecho, ¿no? Las hendiduras posalveolares, la figura de izquierda, del medio y derecha en el mismo orden, ¿no? El paladar blando, en el otro compromete el blando y duro, y en el de la derecha hacia la última imagen es la hendidura submucosa del paladar. En las hendiduras alveolares, las dividen como pre y posalveolares, ¿no? Ya sea unilateral o bilateral, tomando uno cuenta de lados del derecho al izquierdo o ambos lados, como vemos en la imagen del lado derecho. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, bueno, si no se corrige esta malformación congénita, el paciente va a presentar este cuadro característico formado por una disfagia que no va a poder sellar, va a afectar su succión y deglución al momento, ¿no? de expulsión de alimento por las narinas también.
la dificultad de subir de peso, problemas de crecimiento. También otra viene a ser la otitis media recurrentes o hipoacusias de transmisión, que viene a estar alterada por la trompa de Eustaquio, ¿no? Que va a drenar hacia lo que es el oído medio, evita la transmisión del sonido y también va a producir infecciones a repetición. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la agenesia o fisura de duplicación de incisivos, debido a esa malformación, como se imagina, debido a esa malformación congénita de la fisura labial palatina. En cuanto a al desalineamiento de las piezas dentarias, también viene a estar dado, que va a condicionar a que la dentadura permanente surja con un deslizamiento evidente. También la voz nasal al hablar, por esa ausencia del piso nasal, se va a propiciar como una cavidad adecuada para la transmisión oral de la voz, ¿no? También va a estar dada la dislalia, que, bueno, es un trastorno del lenguaje que va a dificultar en particular estas palabras, las palabras, ¿no? Y que viene a estar por de las fibras musculares que sumada por dicha hendidura de lengua no puede realizarse por movimientos fisiológicos, ¿no? Que condicionan y van a dificultar hablar al paciente. Siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar con el diagnóstico. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Tenemos los criterios de diagnóstico según la guía peruana del 2017. El diagnóstico prenatal se hace con un examen ecográfico a todas las madres gestantes en la semana 20 a 25 de gestación. Tenemos la ecografía bidimensional que se hace a gestantes de bajo riesgo. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha, en esta imagen. Y la ecografía tridimensional que se hace en gestantes con factores de riesgo o bien en gestantes que se tiene la sospecha ya por ecografía bidimensional. Una vez que existe la sospecha de fisura labiopalatina, se deriva a la gestante a un centro especializado para el parto. Tras el nacimiento, se le debe realizar un examen al recién nacido en las primeras 24 horas y pacientes con sospecha se les deriva a la unidad de cirugía plástica para poder confirmar el diagnóstico. También se puede hacer el estudio genético, cariograma y FISH del cromosoma 22. También es importante recordar que la fisura más compleja y menos sensible a la ecografía es la fisura palatina, ya que esta se diagnostica en el momento del nacimiento o poco después. Ahora tenemos aquí las características anatómicas de las fisuras labiopalatinas, son típicas y son fáciles de diagnosticar al momento del nacimiento del niño, pero existen estas formas leves o microformas o mini microformas de la fisura labial como palatina que pueden ser un poco difíciles al momento de diagnosticar. Tenemos en las dos primeras imágenes la fisura labial de tipo microforma, que va a ser una depresión leve a nivel de la columna del filtro nasal debido a una falta de continuidad del músculo orbicular de los labios. El tratamiento en este caso consiste en reconstruir el músculo afectado. Luego tenemos a la fisura palatina de tipo microforma, que es la falta de continuidad de los músculos del paladar sobre la línea media del paladar y la úvula bífida. La mucosa palatina se encuentra intacta y es por eso que a simple vista es un poco difícil el diagnóstico. El tratamiento también es reconstruir los músculos del velo del paladar en pacientes que tengan problemas para hablar. Y también hay otras afecciones congénitas. A estos pacientes se les denomina paciente sindrómico y está relacionada a afecciones cardiovasculares o craneofaciales. Por ejemplo, tenemos al síndrome de Van der Waals, que se asocia a fístulas labiales, que es el más común, pero también tenemos a los hemangiomas faciales. En cuanto al tratamiento, tenemos las medidas generales y preventivas. El diagnóstico se debería hacer dentro de los 15 días desde la sospecha y se empieza con la ortopedia prequirúrgica dentro de los 90 días desde el nacimiento y luego la primera cirugía a partir de 90 días del nacimiento. El cierre labial se realiza entre los 90 a 180 días del nacimiento, el cierre del paladar blanco entre los 12 a 18 meses del nacimiento, al igual que el cierre del paladar duro, y con malformaciones craneofaciales asociadas entre 90 días a
un año del nacimiento. La etapa prequirúrgica consiste en una fase de ortopedia prequirúrgica que se realiza por el odontopediatra o el ortodoncista capacitado. Esta tiene una duración de 3 a 4 meses y solo se inicia solo aplica para pacientes que se haya iniciado desde el primer mes de vida. Luego tenemos la entrevista con el psicólogo, es más que todo hacia los padres para que puedan hablar sobre la aceptación de su hijo con la malformación. Luego tenemos la instrucción alimentaria, donde se debe recalcar que la lactancia materna es desde el nacimiento y en caso de la fisura del paladar, la posición es teniendo al niño en brazos y manteniendo un ángulo de 30 a 45 grados. La evaluación por el otorrinolaringólogo se hace un screening auditivo a todo recién nacido para detectar neuropatías ópticas y en pacientes con fisuras labiopalatinas suelen cursar con hipoacusias por la otitis media que desarrollan de forma recurrente. También la evaluación genética por la relación con otros síndromes o malformaciones, la evaluación con el pediatra y el cardiólogo y la evaluación por fonoaudiología. Entonces, el manejo prequirúrgico son aquellos procedimientos simples como la ortopedia maxilar, con tapes adhesivos, hasta el uso de placas o mecanismos complejos como la TAM. El objetivo es transformar las fisuras de tipo severa en fisuras de tipo moderado o leve para tener un mejor pronóstico al momento de hacer el tratamiento quirúrgico. Los tipos de manejo prequirúrgico los tenemos aquí, que es con una banda elástica, como en la primera imagen. También hay con cinta adhesiva, con molde nasoalveolar, la técnica de la TAM, que es ya un poco más compleja, la técnica de adhesión labial quirúrgica. Aquí tenemos el protocolo quirúrgico por grado de severidad. En caso de la fisura labial unilateral, aquí también tenemos en leve, en el caso de la microforma, se realiza a los 3 meses de edad con la técnica de Mulliken. La cirugía labial primaria también a los 3 meses de edad con la técnica Reiker-Miller. Y el reparo de la fisura alveolar a los 6 a 8 años. Igual en el caso moderado, la cirugía labial primaria a los 3 meses con la técnica Reiker-Miller, la cirugía nasal primaria, el reparo de la fisura alveolar a los de 6 a 8 años. Igualmente el de severo, siempre utilizando las técnicas prequirúrgicas como podría ser el molde nasoalveolar o adhesión labial, para luego entrar con la cirugía labial primaria a los 3 meses de edad, con la técnica Reiker-Miller también, cirugía nasal primaria y reparo de la fisura alveolar. En caso de la fisura labial bilateral, se utiliza la técnica modificada de Mulliken, que vamos a verlo posteriormente. Y en caso de la fisura palatina, también en los casos leves, se utiliza la técnica sin incisiones relajantes o de Bargraf al año y medio. La fisura palatina incompleta o submucosa, la técnica de 2 colgajos de paladar blando. En moderados, técnica de 2 colgajos de Bardak al año y medio. Y en severos, técnica de cierre diferido del paladar duro. Entonces, en la cirugía ya de la fisura labiopalatina, la anestesia que se utiliza es anestesia general inhalatoria. Y se debe de seguir estos 3 pasos. El primer paso es determinar si el paciente es sindrómico o no, porque puede estar relacionada con otras afecciones congénitas, de un 10 a 25% con cardiopatías congénitas. El segundo paso es determinar el diagnóstico de la condición del paciente previa a la cirugía primaria de la fisura. Aquí se deben detectar las afecciones crónicas, como son la desnutrición y la anemia, y en caso de afecciones agudas, infecciones respiratorias, dermatológicas y digestivas, que estarían las diarreas. Y el tercer paso es determinar el tipo de fisura labiopalatina. Aquí tenemos que clasificar según la severidad, y como ya lo vimos anteriormente. También es importante considerar la regla de los 10. Es más que todo una condición aprobatoria para que el paciente pueda estar apto para la cirugía. Esta sería 10 libras de peso, que es aproximadamente 5 kilos, 10 gramos de hemoglobina, 10 semanas de edad, que equivaldría a 3 meses. En caso sea para cirugía palatina, el valor de la hemoglobina debería ser de 12 a más. Y en ciudades de altura como Cusco o ciudades mayores a 2.500 metros,
sobre el nivel del mar, el valor mínimo debería ser de 12 gramos de hemoglobina. Y en cuanto a la edad, para cirugía de fisura labial se requiere que el paciente tenga unos 3 meses de edad y para cirugía de fisura palatina, 1 año. Y empezamos con la fisura labial unilateral. Los objetivos de esta cirugía para fisura labial unilateral es un buen resultado estético del labio superior reconstruido, un buen resultado funcional del labio superior con una adecuada reconstrucción del músculo orbicular de los labios, un aceptable resultado estético y funcional de la nariz y una buena oclusión dental. Aquí tenemos las técnicas, la técnica de rotación avance de Millar, que va a permitir, es a base de una rotación que permite elongar el labio deficiente en sentido vertical. La desventaja es que se crea un filtro nasal asimétrico y utiliza la incisión subnasal en el segmento lateral. También tenemos la técnica de Raker. En ambos, esta es un poco menos conocida, pero ambas técnicas, las ventajas son que preservan las unidades anatómicas del labio. Tenemos otras técnicas también, la técnica de Nordhoff y Salyer, que son similares a las anteriores. La técnica de Moller es similar a la de Millar, pero tiene un defecto que es que repara el labio con tejidos nasales. Y tenemos también otras técnicas en base a acetaplastías. Y aquí tenemos una técnica que combina la de Millar y la de Raker, que es, en primer lugar, lo que se hace es un diseño de la técnica, si nos podemos ubicar en las imágenes, diseño de la técnica en la fisura labial unilateral incompleta. El área que está sombreada se reseca y se continúa como en la fisura completa. En la segunda imagen, lo que vemos es que se diseña la técnica en la fisura labial unilateral completa. En la tercera imagen, la disección del segmento medial, y es aquí donde se realiza la rotación del arco de Cupido y el diseño de los colgajos mucoso medial y colgajo cutáneo C. Luego tenemos la disección del segmento lateral. Luego se hace una disección digital del segmento lateral, para preservar el paquete vasculonervioso infraorbitario. Luego se hace una reconstrucción del plano mucoso-oral, la reconstrucción del plano muscular y finalmente el cierre del plano cutáneo. Las desventajas son las cicatrices que deja, ubicada entre la base del colgajo C, y la cicatriz vertical sobre el labio, y una leve asimetría del arco de Cupido. También tenemos la técnica de Mulliken, que se realiza en fisura labial en microforma, y esta técnica usa una acetaplastía en el tercio inferior del labio. También aquí tenemos otra técnica que es reciente, es a base de una plastía BYZ, que crea una punta nasal más simétrica en pacientes con deformidad nasal. Luego pasamos a la fisura labial bilateral. Pasando aquí, tenemos la técnica, es la modificación de la técnica de Mulliken. Igualmente aquí se hace un diseño, se eleva el colgajo cutáneo del prolabio para formar el filtro nasal, luego se diseca los segmentos laterales, se crean colgajos mucosos laterales y se diseca el músculo orbicular. Se hace una disección digital para preservar el paquete vasculonervioso, se repara el plano mucoso-oral, se repara el plano muscular y finalmente el cierre del plano cutáneo. Las desventajas es que también podría haber una presencia de cicatriz visible en la porción inferior del filtro nasal de cada lado. Y también hay una retracción frecuente del bermellón en su porción central. Aquí también tenemos otra técnica quirúrgica para el tratamiento de fisuras labiales bilaterales en caso de que sean asimétricas. Esta técnica se basa en el concepto de doble avance y rotación lateral, permitiendo el alargamiento del segmento labial lateral más corto. También esta técnica da buenos resultados estéticos en la reconstrucción del labio superior y de la nariz de la fisura labial bilateral. Y en cuanto a fisura palatina, las técnicas utilizadas se basan en una disección extensa de los planos mucosos nasal y oral y del pedículo palatino mayor para que permita un cierre sin tensión, la desinserción, tenotomía y reposición del músculo elevador del velo del paladar, para la reconstrucción del esfínter velofaringeo. Luego se busca limitar la disección en incisiones relajantes de acuerdo a la severidad de la fisura
Y también se busca la cirugía temprana, entre el año al año y medio, para optimizar los resultados en cuanto al lenguaje. Aquí tenemos la cirugía en 2 tiempos, siderales o con incisiones laterales mínimas, la disección de colgajos en el plano supraperióstico y el cierre de la fisura palatina con colgajos a distancia. Aquí lo tengo, a ver, esta es la técnica de palatoplastía de 2 colgajos o la técnica de Bardak. Esta la podemos observar al lado derecho. Esta técnica se extiende a nivel de los bordes de la fisura alveolar en ambos lados e incluye el paladar primario en el lado sano en las fisuras unilaterales. Esta técnica permite en casos leves y moderados el cierre del colgajo lateralmente. Aquí podemos ver que utiliza los 2 colgajos para el cierre. Luego tenemos la técnica de Furlow, que es otra técnica que también tiene muy buenos resultados en cuanto a la incidencia de insuficiencia velofaringea. Esta técnica ya también combina la reposición del plano muscular a través de la desinserción y tenotomía del elevador con la elongación del paladar a través de una doble cetaplastía de oposición músculo-mucosa. Y aquí también tenemos una Es técnica... cetoplastía simple o doble cetoplastía, pero una en mucosa nasal y otra cetoplastía en mucosa oral. Bueno, ya les voy a explicar eso. Y tenemos la técnica de un colgajo, que es una nueva alternativa. En este caso utiliza solo un colgajo mucoperióstico y solo está indicada en fisuras palatinas unilaterales. Esta técnica permite un cierre anatómico adecuado y no se observa mayor número de fístulas palatinas. Se limita solo a fisuras palatinas unilaterales leves y moderadas, de acuerdo al índice palatino que lo podemos ver abajo, publicada por el doctor Russell. Y las formas graves de fisura palatina unilateral se tratan en 2 tiempos quirúrgicos. Aquí tenemos ya un cuadrito que creo que ya lo presentamos anteriormente, sobre las técnicas y a qué edad se deberían realizar. En cuanto a los cuidados posoperatorios, hay un posoperatorio inmediato, que es en las primeras 24 horas, un cuidado a corto plazo en la primera semana y a largo plazo durante el primer año. En el caso del posoperatorio inmediato, consiste en el monitoreo, la oxigenoterapia y la alimentación, que sería importante porque hay protocolos que recomiendan una succión precoz, pero según la experiencia del doctor Russell, se demostró que hay un mayor riesgo de sangrado y de licencia de la herida operatoria. Y es por eso que el doctor nos mencionó que se debería hacer más o menos al 5.º día empezar con la lactancia. En cuanto al pronóstico, el 99% de estos niños logran una mejoría. Y los problemas más que todo se suscitan en aquellos pacientes que tienen asociadas otras anomalías. Y las complicaciones más frecuentes son la mala cicatrización, fístulas oronasales, dehiscencias, alteraciones en la mordida, dislalias, y en caso si hubiera complicaciones, estos pacientes deberían ser transferidos para que sean evaluados por un equipo multidisciplinario. En cuanto al protocolo, que es ya más que todo para demostrar que este es un tratamiento multidisciplinario, participan desde el odontopediatra, otorrinolaringólogo, el terapista de lenguaje, psicología, pediatría. Tenemos una variedad de profesionales que participan en el tratamiento. Aquí tenemos un poco más explicado cuál sería la función de cada profesional y a qué edad. Más o menos el acompañamiento es hasta los 16 años o 18 años, y este es un flujograma que se realiza aquí en la guía peruana. Eso fue todo, doctor. Bueno, muchachos, dentro de todo ha sido un tema bastante amplio y lo han sabido resumir en forma adecuada. ¿Podrías pasar a las imágenes de la reparación del labio? Está bien esto. Perfecto, esto me gusta. Bueno, bastante bonito el dibujo.
Bueno, si lo logran entender es bastante bueno. Acá hay un gran problema que todavía seguimos en discusión, ¿no? La discusión es, ¿reparamos la nariz o no reparamos la nariz? O el ala nasal en forma completa. Las claves para la reparación de la fisura labiopalatina, o labial primero, la clave, como te lo mencioné, era, primero, encontrar el músculo y reparar el músculo. Después, reparar la mucosa posterior y, si es posible, piso de la nariz. Y finalmente, ya reparar la piel. Los dos primeros pasos son importantísimos para un adecuado acabado con la tercera fase. Con respecto a todas las técnicas que han hablado tu compañera, todas se basan en que cierran el músculo y cierran la mucosa. Ahora, ¿cómo cerramos la piel? Y en base a cómo cerramos la piel, es que se basan todas estas técnicas. Retrocede. Retrocede. Más. Más. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Ajá. Ampliamos ahora la última foto. Esa que está señalando. Esa foto. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos personalmente, pareciera que es una cirugía. Ahora, la famosa técnica de adhesión labial es una técnica en que cierras el labio a lo bestia. ¿Ya? Pero si ahí ves que la fosa nasal está demasiado ancha y que el labio no tiene una forma adecuada. ¿Pero por qué? Porque ahí, de manera, antes de cumplir los 3 meses, le han cerrado el labio. Como se dice, sin ninguna técnica quirúrgica, sin pensar en nada, simplemente cerrar el labio. ¿Ya? Pero, por si acaso, ese no debe ser el acabado. El acabado debe ser más adecuado. ¿Ya? Porque todavía se ve la deformidad bastante severa. Con respecto al tratamiento prequirúrgico, es muy importante pensar en dónde estamos. ¿Por qué? Porque si ese dispositivo elástico que ven en la primera foto es muy bueno, pero lastimosamente, como son padres, la mayoría de padres tienen una condición bastante humilde, es difícil de hacerla acostumbrar al papá de colocársela. O tener la paciencia y dicen, no, el paciente no, el pequeño no soporta y no le pongo ya. Porque si ven esa banda elástica, realmente es una gran ayuda para mejorar la calidad, no solo de la fisura bilateral, con ese prolabio que parece una trompa, sino también es excelente para disminuir el efecto de la nariz y el defecto del labio y convertir una fisura severa o una fisura grado C o tipo C, según la clasificación de Utrecht, convertir una fisura C en una fisura B o A. Entonces, lo que más se usa o lo que más usamos, que es lo más económico también para el paciente, es uso de cintas adhesivas, y con el uso de cintas adhesivas logramos o conseguimos el cierre adecuado o el apoyo adecuado. La terapia nasoalveolar, como ven en la foto donde se ven unas cadenitas que están, esa es la técnica de Latam, que es una técnica bastante difícil, un poquito tediosa, y es una cirugía ya en sí. Ya al pequeño estamos sometiendo a una cirugía en primera instancia antes del mes, y después otra cirugía a los 3 meses, y es muy complejo para el paciente. Muy interesante cuando pusiste ahí que estas técnicas prequirúrgicas se hacen dentro del primer mes hasta
el tercer mes. Bueno, generalmente nosotros esperamos hasta el sexto mes como máximo para poder hacer estas modificaciones del labio de manera mecánica sin entrar a cirugía, que es muy importante para poder mejorar el acabado. Bueno, y finalmente, algo muy, pero muy importante es entender que es poli o multidisciplinario. Claro, la parte de cirugía plástica ayuda, pero tiene que ser con psicólogo, tiene que haber un otorrino, porque esto de la fisura labial no se entiende como un problema solo del labio o de paladar. Es un problema que puede producir problemas otorrinolaringológicos, con la disminución o atrofia o hipotrofia de la trompa de Eustaquio. Tenemos también problemas odontológicos, alteraciones de la mordida. Tenemos múltiples etapas. Nosotros en cirugía plástica nos encargamos dentro del primer año, pero después del primer año hay bastante más por hacer. No es que se opera del labio o se opera del paladar y listo, ya, terminó su problema. No. En muchas ocasiones, ya a partir de los 15 años, le hacemos una rinoplastía o le hacemos ya una cirugía de mejoramiento de la cicatriz post-quirúrgica del labio. Entonces es importante que entienda que es multidisciplinaria. Si yo en el examen les pregunto, por ahí les digo que la fisura labio-palatina es un tratamiento exclusivamente de cirugía plástica, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso, es multidisciplinario y eso ténganlo en mente. Igual, tomen en cuenta, porque cuando ustedes se encuentren con un paciente con fisura palatina, cuando se vayan a sus serums, es muy importante que le dé información adecuada. Tengo pacientes que me llegan después de un año, lo ha visto un médico, y ese médico le ha dicho, no, cuando cumple un año recién le van a cerrar el labio. Y es falso. Idealmente hay que cerrarlo dentro del tercer mes al sexto mes. Idealmente. Se puede cerrar después, ¿ya? Pero la capacidad de plastía que le podemos garantizar al paciente con respecto a la modificación de la forma de sus tejidos con la estimulación del cierre nos da una gran oportunidad de que una fisura palatina severa o tipo C la podamos reducir simplemente con haber hecho en su tiempo, dentro de los primeros en el tercer a sexto mes, haber hecho un buen cierre de la fisura labial. De la misma cierre de fisura labial estimula el cierre de la fisura palatina, no por completo, pero por lo menos estimula que la fisura palatina grave se convierta en una moderada. Y es importante que también entiendan que le tienen que hacer un tratamiento prequirúrgico. Y lo más fácil es con una cinta adhesiva para ayudar a no solo bajar el prolabio, sino para cerrar el defecto o disminuir el defecto. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, muchachos? Están muy calladitos. ¿Qué ha pasado? ¿Están durmiendo? No, doctor. Ah, pensaba que me había salido y me estaban haciendo dudar. Entonces, ya, entonces, si no hay muchas preguntas, esto es lo que tenemos que buscar. Segundito.
Entonces tenemos que buscar una paciente que tiene esa imagen que realmente le ha condicionado, y eso que ya tiene la niña 1 año 7 meses, y que la ha condicionado, es una niña muy, pero muy agresiva. ¿Pero por qué es agresiva? Porque todo su medio es agresivo en contra de ella. Porque si ven ese labio, es un labio muy poco agradable. Y miren cómo ya después de una cirugía adecuada, cómo tenemos un labio mucho más agradable. Y la imagen de su rostro mejora bastante. Entonces es muy importante que ustedes logren ayudarle a ese niño a tener un cambio radical en su vida. Tenemos este niño, miren ese labio. Es otra forma de labio, porque si se dan cuenta, los incisivos no están comprometidos dentro de la fisura. Pero miren, ver un niño así, y después de 1 año, tener un niño así, es lo más satisfactorio de poder reparar este tipo de fisuras labiopalatinas. Entonces acuérdense que no solo es unidisciplinario, o sea, no solo el cirujano plástico, intervienen muchos especialistas para ayudar la mejora de este paciente. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, temor, pánico, terror? Correcto. Entonces, por favor, antes que terminen o antes que salgan, no se olviden de colocar su presente, por favor. Mucha suerte y cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Doctor, Gracias, doctor. Ready, doctor.